Cuando les conté que aprobé el examen de la barra, la madre de mi novio se rió y dijo que los estándares habían bajado este año. Toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa en la cena de Acción de Gracias, mientras yo sostenía mi carta de aprobación de la barra estatal. Mi novio Tomás simplemente continuó comiendo su pavo como si no estuviera sucediendo nada. En serio, ¿cómo lograste pasar? Asististe a esa universidad estatal, ¿no? Su madre, Kendall, se estaba limpiando las lágrimas de tanto reírse. Escuché que ahora permiten que cualquiera tome el examen, trofeos de participación para todos. Su hermano Andrés, que reprobó la barra 3 veces, intervino. Deben haber calificado con una curva, de ninguna manera tuviste una calificación más alta que la mía. Y yo fui a Princeton. Él no había estado en Princeton, fue a un colegio comunitario y luego se transfirió a una universidad en línea. Sin embargo, su familia reescribió la historia. Yo estudié durante 2 años y pasé en mi primer intento. Kendall se rió aún más fuerte. Primer intento. Probablemente sintieron lástima por ti, una chica de tu origen esforzándose tanto. Los examinadores seguramente te dieron puntos por lástima. Mi origen era clase media, igual que el de ellos, pero actuaban como si hubiera crecido en la pobreza. No hay puntos por lástima en el examen de la barra. Tomás finalmente habló, pero no para defenderme. Quizás tuviste suerte, opción múltiple, ¿verdad? Incluso adivinando llegas a algún lugar. No era solo opción múltiple. Y él lo sabía porque se lo había explicado 1000 veces, que quedó en el percentil 91. Su padre, Ricardo, casi se atragantó con el vino. ¿91? Eso es imposible. Tomás, muéstrame sus resultados. Obviamente está confundida sobre cómo funcionan los percentiles. Tomás realmente intentó tomar mi carta. Sí, déjame ver. Tal vez lo leíste mal, amor. Aparte de eso. Leí correctamente. Ahora soy una abogada licenciada, y Kendall se levantó y se acercó a mí. Cariño, necesitamos hablar sobre la honestidad en esta familia. Si te vas a casar con Tomás, no puedes comenzar con mentiras. Está bien que hayas fallado. Andrés falló 3 veces y todavía lo queremos. Lo dijo condescendientemente como si fuera una niña. Pero Andrés es diferente. A él le tocaron preguntas más difíciles, discriminan a los hombres blancos ahora. Andrés ha estado ansioso. Exacto, probablemente te dieron preguntas más fáciles. ¿Cuántas de diversidad? Los miré, soy blanca, ¿qué cuota de diversidad llenaría? Kendall tenía una respuesta lista. Cuota para mujeres, necesitan más abogadas para parecer progresistas. Aunque no estén calificadas. La hermana de Tomás, Raquel, se rió desde el otro lado de la mesa. ¿Recuerdas cuando dijo que quería ser abogada? Todos pensamos que quería decir asistente legal. Esto es hilarante. Ella nunca había ido a la universidad. Pero se sentía superior porque se había casado con un hombre adinerado. Estuvo en la Facultad de Derecho durante 3 años, ustedes fueron a su graduación. Tomás se encogió de hombros. Pensamos que era una de esas facultades de derecho fáciles, tipo en línea o algo así. Dije, fui a la universidad estatal con un excelente programa de derecho. Me llevaste al campus cientos de veces. Ricardo tomó su teléfono. Estoy buscando las tasas de aprobación y dice aquí que solo el 30% pasa en el primer intento. De ninguna manera estás en ese 30%. Me mostró el teléfono a todos como si fuera prueba de que yo estaba mintiendo. Miren mi historia académica entonces, está en el refrigerador. ¿Qué estás haciendo? Caminó hacia el refrigerador donde exhibía mis notas con orgullo. Esto es obviamente falso. Nadie saca la nota máxima en toda la Facultad de Derecho. Tomás, ¿sabías que ella estaba fabricando documentos? Tomás los miró en serio. Quiero decir, parecen demasiado perfectos. Tal vez deberíamos verificarlos. Mi propio novio estaba sugiriendo que falsificara mi historial. Llamen a la escuela entonces, verifiquen ahora. Mismo. ¿Qué estás haciendo? Ya estaba marcando. Sí, necesito verificar los registros de una alumna. Su nombre es... Ella lo pronunció en voz alta. La secretaria confirmó todo, mis notas, graduación, mi clasificación en la clase, 3er lugar de 200. La sala quedó en silencio por un momento. Luego Andrés habló. Debe haberse acostado con los profesores. Ninguna otra explicación. Tomás no me defendió. Solo me miró con desconfianza. Pasabas mucho tiempo en el horario de atención de los profesores. Me levanté. Me voy. ¿Qué haces? Me agarró del brazo. No puedo decirte.
No hemos terminado de discutir tus mentiras. Miré su mano en mi brazo. Tócame de nuevo y te demando por agresión. Soy abogada ahora, recuerda. Ella me soltó rápidamente. No te atreverías. Necesitas a esta familia. Tomás es lo mejor que vas a conseguir. Tomás estuvo de acuerdo. Ella tiene razón. Sin mí, eres solo una abogada más en deudas. Mi familia tiene conexiones y podemos asegurarnos de que nunca trabajes en un bufete de verdad. Ricardo se unió a la conversación. Todo bufete del Estado juega golf en mi club de campo. Una palabra mía y quedas en la lista negra. Raquel estaba grabando con su celular. Esto va para las memorias de la familia. La vez que la novia de Tomás fingió ser inteligente. Caminé hacia la puerta. Tomás se rió. ¿Está terminando conmigo por qué? Porque mi familia tiene expectativas realistas sobre tus habilidades. ¿Qué haces? Sonrió con desdén. Ella volverá. ¿A dónde más iría? ¿Quién más querría a una mujer que miente sobre sus logros? 6 meses después. Yo estaba trabajando en la oficina del fiscal de distrito. Cuando Andrés fue arrestado por conducir ebrio. El archivo del caso aterrizó en mi escritorio el lunes por la mañana con una nota de cinta amarilla de mi supervisor. Lo tomé y vi el nombre escrito en la parte superior. Andrés Miller. Mi mano comenzó a temblar antes incluso de abrir la carpeta. El informe de arresto mostraba que estaba conduciendo con un nivel de alcohol en la sangre de 12 y 17. Casi el doble del límite legal. Habían pasado 6 meses desde que dejé esa cena de acción de gracias. Y ahora enfrentaría a su familia nuevamente en un tribunal donde no podrían desacreditarme o burlarse de mis credenciales. Pasé el resto de la mañana leyendo cada página del archivo. Este no era el primer DUI, conducir bajo la influencia de Andrés. Hace 3 años había sido arrestado por lo mismo, pero su padre contrató a un abogado caro, que logró que se desestimaran los cargos por un tecnicismo. Los cargos actuales eran más serios. DUI, conducción temeraria y huir de la escena de un accidente menor. El informe policial decía que había chocado contra un auto estacionado en Maple Street, antes de conducir 3 cuadras más. Un testigo llamó al 911 después de verlo zigzaguear por la línea central. El oficial que lo arrestó lo encontró desplomado sobre el volante en un semáforo en rojo, con una botella de vodka abierta en el asiento del pasajero. Cerré el archivo y miré la pantalla de mi computadora. Mi teléfono sonó durante el almuerzo y vi el nombre de Cheryl en la pantalla. Ella había visto el nombre de Andrés en los registros del tribunal esa mañana, y quería asegurarse de que estuviera bien. Le dije que estaba bien. Que era solo otro caso más, pero mi voz falló cuando admití que tenía miedo de ver a la familia de Tomás. En un entorno profesional, después de todo lo que me dijeron, ella me recordó que había ganado mi puesto en la fiscalía y que tenía todo el derecho de procesar este caso. Cuando regresé a mi escritorio, Kathleen estaba allí mirando el archivo, el caso que dejé abierto. Preguntó si había un conflicto de intereses que necesitara saber. Le expliqué mi historia con la familia del acusado. Cómo salí con su hermano por 2 años. Cómo me trataron en acción de gracias. Ella escuchó sin interrumpir y luego dijo que a menos que hubiera salido con el propio Andrés, estaba libre para procesar el caso, y que ella supervisaría de cerca para asegurarse de que todo permaneciera profesional y correcto. La audiencia de lectura de cargos estaba programada para el jueves por la mañana, lo que me daba 3 días para prepararme. Saqué todos los casos de DUI de los últimos 5 años y leí los precedentes y pautas de sentencia. Conocía esta área del derecho mejor que cualquier cosa que estudié para el examen de la barra. Tomé notas sobre casos similares donde los acusados dejaron escenas de accidentes, sobre niveles de alcohol en sangre tan altos, sobre cargos anteriores desestimados. El miércoles por la noche no pude dormir. Me imaginaba que Andrés acorralándome en el pasillo del tribunal, o a Ricardo intentando intimidarme de la manera en que amenazó con ponerme en la lista negra de todos los bufetes del Estado. A las 3 de la mañana, me desperté y me paré frente al espejo del baño, ensayando mi declaración inicial. Lo hice 15 veces hasta que mi voz sonó firme y segura, en lugar de temblorosa y nerviosa. El jueves por la mañana, llegué al tribunal 1 hora antes, vistiendo mi traje marino más profesional. El alguacil me reconoció de casos anteriores y hablamos sobre las solicitudes de ingreso a la universidad de su hija, mientras esperaba en el pasillo. La conversación sirvió para calmar mis nervios antes de enfrentar a cualquier miembro de la familia de Tomás que asistiera para apoyar a Andrew. Kendall y Ricardo llegaron 15 minutos antes del inicio previsto de la audiencia. Observé desde el otro lado del pasillo mientras pasaban junto a mí sin reconocerme al principio. Luego los ojos de Kendall se posaron en mi rostro y todo el color se desvaneció de sus mejillas.
El rostro de Ricardo comenzó a susurrar urgentemente mientras señalaba en mi dirección. Pude ver el shock y la ira expandiéndose por su cara al darse cuenta de quién era yo. Tomás apareció justo antes de que nos llamaran al tribunal. Realmente empezó a caminar hacia mí antes de que el alguacil se interpusiera entre nosotros para explicar que los fiscales no podían tener conversaciones privadas con los familiares de los acusados. La expresión en el rostro de Tomás al entender que yo era la fiscal a cargo del caso de su hermano hizo que los 6 meses de duda y dolor casi valieran la pena. Entramos al tribunal y tomé mi lugar en la mesa de la acusación. No se paró al lado de su abogado defensor, un hombre llamado Declan Hardy, a quien reconocí de otros casos. Andrew no me miraba, le brotaba sudor en la frente, aunque el tribunal estaba lo suficientemente frío como para que pudiera ver mi aliento cuando hablaba. El juez examinaba los papeles frente a él, mientras Declan se levantaba y se aclaraba la garganta. Habló sobre los vínculos de Andrew con la comunidad. Mencionó la presencia de su familia en el tribunal, su empleo estable en la empresa de su padre, citó la falta de condenas previas y solicitó una fianza razonable con condiciones estándar. Escuché cada palabra y tomé notas en mi blog legal sobre lo que necesitaba refutar. Cuando Declan finalizó, el juez se volvió hacia mí y pidió la posición del Estado respecto a la fianza. Me levanté y sentí mis piernas firmes, a pesar de mi pulso acelerado. Describí el caso anterior desestimado de hace 3 años que mostraba un patrón de comportamiento. Expuse cómo Andrew dejó la escena después de chocar con un auto estacionado, lo que demostraba su voluntad de huir de la responsabilidad. Solicité una fianza de $50,000 con la instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo de encendido en cualquier vehículo que él condujera. Declan objetó y argumentó que el caso anterior había sido desestimado y no debería influir en las consideraciones sobre la fianza. Me pidió mi respuesta y cité la jurisprudencia relevante sobre la consideración de cargos desestimados al evaluar el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad. El juez asintió lentamente y anunció que la fianza se fijaría en $40,000 con el requisito del bloqueo de encendido. Programó la audiencia preliminar para dentro de 3 semanas y le recordó a Andrew que cualquier violación de las condiciones de la fianza resultaría en la revocación inmediata. El oficial llamó al siguiente caso y todos organizamos nuestros materiales para salir. Caminé hacia las puertas del tribunal y escuché la voz de Kendall acercándose detrás de mí. Le estaba diciendo a Ricardo que yo claramente estaba abusando de mi posición para atacar a su familia, que esto era una venganza personal disfrazada de acusación. Sus palabras resonaron por el tribunal, pero mantuve mi mirada al frente y pasé por las puertas hacia el pasillo. Mis manos temblaban mientras me desplazaba hacia el ascensor, pero no me permití mirar atrás o contestar. Las puertas del ascensor se cerraron y finalmente solté el aliento que había estado conteniendo desde que el juez anunció su decisión. De regreso a la oficina, arrojé mis archivos sobre el escritorio y me senté pesadamente en la silla. Catelyn apareció en mi puerta en minutos y preguntó cómo había ido la audiencia. Le conté sobre el argumento de fianza que Declan había presentado, sobre mi respuesta citando el caso anterior desestimado de Andrew. Sobre el juez fijando la fianza en 40,000 con el dispositivo de bloqueo. Entonces mencioné la acusación de Kendall en el pasillo sobre mí, diciendo que estaba abusando de mi posición para venganzas personales. Catelyn se rió y se apoyó en el marco de la puerta, señalando que era un comportamiento completamente estándar de los miembros de la familia, cuando sus seres queridos enfrentaban consecuencias reales por primera vez. Añadió que mi recomendación de fianza había sido en realidad más indulgente de lo que ella habría sugerido, dado el historial de Andrew de tener un DUI y un caso anterior desestimado por abogados caros. Me comentó que manejé todo exactamente bien, y que el juez estuvo claramente de acuerdo según su decisión. Sus palabras calmaron algo ansioso en mi pecho, y logré sonreír por primera vez desde que vi el rostro de Kendall en el tribunal. Esa noche escuché el timbre y encontré a Serry Laji con bolsas de comida y 2 botellas de vino. Pasó junto a mí entrando a mi apartamento, y comenzó a desempacar la comida en mi mesa de centro sin esperar invitación. Nos sentamos en mi sofá con platos de pad thai, y ella me pidió que le contara todo sobre la audiencia. Describí el shock de Kendall cuando me reconoció por primera vez, y a Tomás intentando acercarse a mí antes de que el alguacil lo detuviera. Hablé sobre el rostro sudoroso de Andrew durante los procedimientos. La ira mal contenida de la familia, cuando el juez fijó la fianza más alta de lo que esperaban, pero dijo que lo manejé con más gracia de la que merecían. Señaló que mi profesionalismo probablemente dejó a Kendall aún más irritada de lo que cualquier confrontación personal podría haberla dejado. Recordé que hace 6 meses estaba sentada en su mesa de acción de gracias, mientras se reían de mis resultados del examen de la barra, y ahora yo estaba procesando a su hijo en un caso criminal. Levantó su copa de vino y dijo que esa era la definición de que vivir bien es la mejor venganza. Brindamos y sentí que un nudo se deshacía en mis hombros, que había estado tenso desde el jueves por la mañana. Esta fue una de las pocas ocasiones que se han hecho para la audiencia preliminar.
Esa noche, antes de irme a casa, programé una entrevista con el oficial de arresto y pasé 2 horas examinando su informe línea por línea. Él me guió a través de toda la parada de tráfico, desde notar la conducción errática de Andrew hasta encontrarlo desplomado sobre el volante, a 3 cuadras de la escena del incidente. Tomé notas detalladas sobre cada observación y procedimiento que siguió. Luego solicité las imágenes del tablero del departamento de policía y las vi varias veces en mi oficina. El vídeo mostraba el auto de Andrew desviándose entre los carriles en una calle concurrida. Luego llegó a centímetros de golpear a una mujer que estaba cruzando en el paso peatonal. Lo suficientemente cerca como para que ella saltara de regreso a la acera y dejara caer sus bolsas de compras. 30 segundos después, el vídeo lo capturó raspando un auto estacionado y continuando su conducción por 3 cuadras más antes de detenerse. La grabación era una prueba condenatoria que haría que la acusación de conducción temeraria fuera casi imposible de defender. Y se recopilaron clips de los momentos más significativos. Preparé una presentación para la audiencia preliminar, una semana antes de la audiencia. Declan presentó una moción para suprimir los resultados del alcoholímetro. Su argumento alegaba que el oficial no había seguido el protocolo adecuado para administrar la prueba. Leí la moción 3 veces y sentí que se me caía el estómago. Si la evidencia del alcoholímetro fuera descartada, toda la acusación de Dewey podría desmoronarse. Pasé todo ese fin de semana en mi apartamento rodeada de manuales de procedimiento y documentos de capacitación. Investigué cada requisito para la administración del alcoholímetro. En nuestro estado, llamé al departamento de policía y solicité copias de los registros de calibración y bitácoras de mantenimiento de los dispositivos. Revisé las certificaciones de capacitación del oficial y encontré documentación de su finalización del curso estandarizado de pruebas de sobriedad en el campo, solo 4 meses antes de la detención de Andrew. Para el domingo por la noche, tenía una respuesta de 20 páginas para la moción de Declan, con documentación de respaldo para cada procedimiento que el oficial había seguido. No permitiría que un fallo técnico pusiera en peligro este caso. La audiencia sobre la moción de supresión se llevó a cabo en un tribunal más pequeño que la lectura de los cargos. Llegué temprano y preparé mis materiales de presentación, mientras Sofía organizaba sus documentos en la mesa de la defensa. El juez entró y ambas nos pusimos de pie hasta que él tomó asiento. Sofía presentó su argumento en primer lugar, afirmando que el oficial no observó a Andrés durante los 15 minutos requeridos antes de realizar el test de alcohol. Sugirió que esta violación de los protocolos significaba que los resultados eran poco fiables y debían ser excluidos del juicio. Al llegar mi turno, llamé al oficial a testificar. Él informó sobre sus 8 años de experiencia y su reciente certificación de capacitación. Lo guié a través de cada paso que realizó durante el arresto de Andrés. Explicó cómo lo observó desde el momento de la detención por tráfico, hasta las pruebas de sobriedad en el campo y luego durante el traslado a la estación. Mantuvo una observación constante durante más de 30 minutos antes de realizar el test de alcohol. Sofía llevó a cabo el contrainterrogatorio e intentó sembrar dudas sobre los registros de calibración del dispositivo. Tenía listos los registros de mantenimiento y presenté documentación que demostraba que el dispositivo había sido mantenido y certificado adecuadamente. Solo 2 semanas antes de la detención de Andrés, los registros mostraban verificaciones de calibración regulares y todos los resultados en los rangos aceptables. El juez revisó los documentos que envié y le preguntó a Sofía si tenía alguna evidencia de que no se siguieron los procedimientos adecuados. Sofía admitió que no contaba con pruebas directas, pero sostuvo que el informe del oficial carecía de suficientes detalles sobre el periodo de observación. El juez desestimó la moción de supresión y decidió que los resultados del alcoholímetro serían admisibles en el juicio. Organicé mis documentos y miré hacia la galería donde Ricardo estaba sentado con la mandíbula apretada. ¿Qué estaba diciendo mientras se inclinaba para susurrar algo a Tomás? ¿Quién había tomado tiempo libre del trabajo para asistir a esta audiencia? Así como lo había hecho para la lectura de cargos. Los 3 me observaban con expresiones de desprecio en sus rostros mientras pasaba por su fila hacia la salida. Mantuve mi expresión neutral y mis ojos al frente hasta llegar al pasillo. Estaba caminando por el garaje hacia mi auto cuando escuché pasos detrás de mí. Tomás llamó mi nombre y me detuve, pero no me giré. Se dio la vuelta para encararme y preguntó si podíamos hablar. Dijo que ahora entendía que debió haberme defendido el Día de Acción de Gracias. Su voz era serena y miraba el suelo de concreto en lugar de encontrar mis ojos. Le dije que no teníamos nada de qué hablar fuera del tribunal, ya que estaba procesando el caso de su hermano. Cualquier conversación entre nosotros podría considerarse como contacto inapropiado y no iba a comprometer mi ética profesional. Dio un paso más cerca y mencionó que solo quería 5 minutos para disculparse. Retrocedí un paso y le recordé que podría ser llamado como testigo sobre los hábitos de bebida de Andrés, dado que habían vivido juntos durante 2 años.
Cualquier comunicación entre nosotros podría ser vista como manipulación de testigos. La terminología legal hizo que se detuviera y su expresión pasó de súplica a frustración. Tomás continuó intentando de todos modos, diciendo que su familia estaba equivocada sobre mí, y que verme en el tribunal le hizo darse cuenta de lo impresionantes que eran realmente mis logros. Habló sobre lo profesional que fui durante las audiencias y cuán minuciosamente preparé mis argumentos. Dijo que podía ver ahora que realmente era tan inteligente como indicaban mis historiales universitarios. Lo miré directamente por primera vez desde que me alcanzó y señalé que fue necesario que yo procesara a su hermano por conducir bajo la influencia antes de que él pudiera respetar mi título en derecho. Le dije que ese hecho revelaba todo lo que necesitaba saber sobre su carácter y los valores de su familia. Hace 6 meses, yo estaba en la mesa de su familia, sosteniendo mis resultados del examen de la barra, mientras todos reían y sugerían que había fabricado mis historiales. Ahora, quería disculparse porque finalmente vio pruebas de mi competencia en un contexto que no podía descartar. Le dije que eso no era crecimiento ni entendimiento. Era solo él finalmente siendo obligado a reconocer la realidad. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto mientras él se quedaba allí, mirándome. Lo observé alejarse y me senté en mi auto durante 20 minutos tratando de hacer que mis manos dejaran de temblar. El volante se sentía helado bajo mis palmas y continué repasando sus palabras sobre finalmente respetarme. Porque me vio en el tribunal. Eso no era respeto. Era solo el obligado a reconocer la realidad cuando ya no podía ignorarla. Conduje de regreso a la oficina. Intenté concentrarme en el papeleo, pero seguí mirando la misma página sin leer nada. Catalina apareció por la pared de mi cubículo alrededor de las 3 y preguntó si tenía tiempo para discutir una nueva asignación de caso. Me llevó a una sala de conferencias donde archivos cubrían toda la mesa y explicó que estaba procesando un gran caso de fraude, involucrando a un asesor financiero que robó ahorros de jubilación de clientes mayores. Y necesitaba a alguien que la ayudara en la preparación de testigos y estrategia de juicio. Yo sería la segunda fiscal, lo que significaba que trataría con algunos testigos y argumentos. Pero ella lideraría el caso. Le dije que estaría encantada de trabajar con ella y sonrió. Dijo que me solicitó específicamente porque mi preparación en el caso de Andrés impresionó a todos en la oficina. En las 2 semanas siguientes, aprendí más sobre el trabajo de juicio que en un semestre entero de Facultad de Derecho. Catalina me mostró cómo organizar evidencias para un impacto máximo. Cómo preparar testigos sin darles las respuestas. Cómo anticipar estrategias de defensa y combatirlas antes de que se desarrollaran. Pasamos horas revisando documentos financieros y construyendo una línea de tiempo del esquema de fraude. El trabajo consumió mis días y empujó los pensamientos sobre Tomás y su familia al fondo. ¿Dónde pertenecían? La audiencia preliminar para el caso de Andrés estaba programada para una mañana, un martes a principios de primavera. Pasé semanas preparando una presentación completa de las pruebas, incluidas las imágenes de la cámara del tablero. Resultados del alcoholímetro que mostraban su nivel de alcohol en sangre en 12 y 19. Declaraciones de la propietaria del auto dañado y el testimonio del oficial de arresto. Sofía había presentado un aviso indicando que planeaba argumentar que las pruebas no sustentaban la acusación de conducción temeraria, alegando que la conducción errática de Andrés podría haber sido causada por una emergencia médica en lugar de intoxicación. Yo había preparado respuestas para cada posible argumento que ella pudiera hacer. La noche anterior a la audiencia, estaba revisando mis notas una última vez cuando Catalina llamó para decirme que Raquel había publicado una foto en las redes sociales. Abrí la cuenta de Raquel y vi a toda la familia reunida en una mesa de restaurante con una leyenda sobre apoyarse unos a otros en tiempos difíciles. Alguien me había etiquetado en los comentarios preguntando si yo era la fiscal en el caso de Andrés. No respondí, pero Catalina ya había tomado capturas de pantalla. En caso de que necesitáramos argumentar sobre la contaminación del jurado más tarde si el caso iba a juicio, me resigné e intenté dormir. Pero seguí pensando en enfrentar a todos nuevamente. En el tribunal, la audiencia preliminar comenzó a las 9, llegué temprano y monté mis exhibiciones mientras el oficial organizaba el tribunal. Kendra y Ricardo entraron primero y se sentaron en la primera fila de la galería. Tomás llegó unos minutos después y se sentó a su lado. Raquel apareció justo antes de que el juez entrara, cargando su teléfono. Como si fuera a intentar grabar de nuevo hasta que el oficial le avisó que no se permitían cámaras en el tribunal, el juez llamó al caso y me levanté para presentar las pruebas. Conecté mi laptop a la pantalla del tribunal y comencé con las imágenes de la cámara del tablero. El vídeo mostraba el auto de Andrés zigzagueando entre los carriles en una calle concurrida, cruzando la línea central 2 veces y casi atropellando a un peatón en el cruce antes de raspar un auto estacionado y continuar por la calle.
Observé cómo la expresión del juez se volvía cada vez más seria a medida que avanzaba la grabación. El casi atropello del peatón fue especialmente grave. El auto de Andrés estuvo a centímetros de golpear a una mujer que cruzaba legalmente con la señal de peatón. Continúa la historia directamente. Escuché a Valeria jadear desde la galería cuando llegó ese instante y pausé el vídeo para dejar la imagen en la pantalla. El juez se inclinó para examinar el cuadro congelado, mostrando cuán cerca estuvo. Andrew estuvo a punto de matar a alguien. El oficial de arresto tomó el estrado a continuación y lo guió a través de su testimonio. Describió cómo respondió a una llamada sobre un accidente con fuga y encontró el auto de Andrew a 3 cuadras de distancia. Estaba detenido a medio camino en la acera con el motor encendido. Andrew estaba desplomado sobre el volante. El oficial golpeó la ventana y al principio Andrew no respondió. Cuando finalmente miró hacia arriba, sus ojos estaban rojos y desenfocados. El oficial abrió la puerta e inmediatamente percibió olor a alcohol. Andrew no podía mantenerse en pie sin apoyo y su habla era tan arrastrada que el oficial no podía entender la mayoría de lo que decía. Cuando se le pidió que recitara el alfabeto, Andrew llegó hasta la letra G antes de detenerse y mirar fijamente al oficial. El oficial notó una botella de vodka abierta en el asiento del pasajero, con cerca de un cuarto del líquido restante. Andrew se negó a decir cuánto había bebido o cuándo había empezado a beber. El alcoholímetro en el lugar mostró 12 y 19 y la prueba oficial en la estación una hora después aún mostraba 12 y 17. Valeria llevó a cabo el contrainterrogatorio del oficial e intentó sugerir que Andrew podría estar pasando por una emergencia médica que imitaba intoxicación. El oficial respondió con calma que en sus 12 años de experiencia, nunca había visto una emergencia médica que viniera con una botella de vodka abierta en el asiento del pasajero. Y el fuerte olor a alcohol en el aliento de alguien. Valeria intentó hacer más preguntas, pero el testimonio del oficial fue sólido y sus respuestas no variaron. El juez tardó cerca de 30 segundos en tomar su decisión. Encontró causa probable en todos los cargos, incluyendo el de DUI, la conducción temeraria y la fuga de la escena de un accidente. Programó el caso para juicio en 6 semanas y marcó una conferencia previa al juicio para dentro de 3 semanas. Organicé mis archivos y laptop mientras el juez explicaba los siguientes pasos para Andrew y Valeria. Mientras caminaba hacia la salida del tribunal, pasé por la fila donde Ricardo estaba sentado, se estaba inclinando para susurrarle a Valeria, y escuché que decía que necesitaban un abogado mejor. Alguien con conexiones que pudiera hacer que esto desapareciera. La respuesta de Valeria fue tranquila pero clara, le dijo a Ricardo que la evidencia era lo que era, independientemente de quién presentara la defensa. Y que cualquier abogado competente daría el mismo consejo que ella estaba a punto de dar. Continué caminando y no miré atrás. 2 días después, Valeria llamó al número de mi oficina y preguntó si tenía tiempo para discutir una posible negociación de culpabilidad. Reconoció que la evidencia era fuerte, particularmente la grabación de la cámara del tablero, mostrando el casi atropello. Sugirió que Andrew se declararía culpable de los cargos de DUI y conducción temeraria a cambio de la retirada del cargo de fuga de la escena. A cambio de la confesión de culpabilidad, quería una recomendación de tiempo mínimo de cárcel y servicio comunitario máximo. Le dije que necesitaba discutirlo con mis supervisores y le devolvería la llamada. Caminé por el pasillo hasta la oficina de Valentina y expliqué la oferta. Ella sacó el registro de Andrew en la computadora y confirmó que esta sería su primera condena, a pesar del DUI anterior desestimado. Sugirió que habláramos con Roy Martínez antes de tomar una decisión. Encontramos a Roy en su oficina revisando archivos de casos y expusimos la situación. Escuchó atentamente y preguntó sobre la fuerza de nuestras pruebas, describiendo la grabación de la cámara del tablero y el testimonio del oficial. Roy señaló que llevar esto a juicio sería costoso para el condado y el resultado no estaba garantizado con un jurado, a pesar de las fuertes evidencias. Una confesión de culpabilidad con consecuencias reales serviría adecuadamente a la justicia y ahorraría recursos para casos que realmente necesitaran ir a juicio. Valentina estuvo de acuerdo y comentó que deberíamos aceptar el acuerdo, pero con términos específicos que garantizara que Andrew enfrentara un castigo significativo. Regresé a mi oficina y redacté un correo electrónico para Valeria, delineando nuestra aceptación del acuerdo con términos específicos. Andrew debe declararse culpable de los cargos de DUI y conducción temeraria, sirviendo 45 días en la cárcel del condado sin liberación anticipada. Debe completar 200 horas de servicio comunitario dentro de un año, debe asistir a consejería obligatoria sobre alcohol durante un año completo con prueba de asistencia. Tiene que pagar la totalidad para reparar el auto dañado, incluyendo cualquier costo que la propietaria tuvo con el vehículo, perdería la licencia de conducir por 18 meses, comenzando inmediatamente. Después de recuperar la licencia, debe tener un dispositivo de bloqueo de encendido instalado en cualquier vehículo que conduzca durante 2 años.
Leí los términos 3 veces para asegurarme de que no me había perdido nada, luego envié el correo a Valeria y copié a Valentina y Roy. Me recosté en la silla y sentí algo cercano a la satisfacción. Andrew enfrentaría consecuencias reales por conducir borracho y casi matar a alguien. Su familia no podía hacer que esto desapareciera, ni con dinero ni con conexiones. La evidencia era muy fuerte y los términos del acuerdo eran justos pero firmes. La justicia realmente se estaba haciendo. Independientemente de con quién jugara golf su padre o cuánto dinero estuvieran dispuestos a gastar en abogados. Envié el correo a Valeria y pasé el resto de la tarde trabajando en la preparación de testigos para el caso de fraude. Mi teléfono sonó alrededor de la 1 y vi el número de Valeria en la pantalla. Contesté y fue directo al grano, diciendo que la familia de Andrew estaba presionando mucho para rechazar la oferta de acuerdo y llevar el caso a juicio. Ricardo aparentemente le dijo que ningún jurado en el condado condenaría a Andrew basándose en su historial y carácter. Valeria continuaba insistiendo en que todo había sido un error y que cualquier jurado razonable vería que Andrew solo estaba teniendo una mala noche. Dejé que Valeria terminara antes de responder que la decisión pertenecía a su cliente, no a los padres del cliente. Le recordé que la grabación de la cámara del tablero mostraba a Andrew casi atropellando a un peatón, y que los resultados del alcoholímetro eran sólidos. También mencioné que si Andrew testificaba sobre su carácter durante el juicio, la fiscalía podría potencialmente traer a colación el DUI anterior desestimado para impugnar este testimonio. Valeria se quedó callada por un momento y luego dijo que hablaría con Andrew sobre las realidades. De ir a juicio vería si aceptaba el acuerdo. Colgó y me quedé allí mirando la pantalla de mi computadora, sabiendo que Ricardo y Valeria probablemente estaban en la oficina de Valeria, ahora diciéndole cómo hacer su trabajo. Pasaron 3 días sin escuchar nada de Valeria, trabajé en otros casos e intenté no pensar en la familia de Andrew sentada alrededor de la mesa del comedor trazando estrategias sobre cómo vencer los cargos. El miércoles por la tarde mi teléfono sonó nuevamente y Valeria sonaba cansada cuando comenzó a hablar. Me dijo que Andrew quería aceptar el acuerdo judicial, pero Ricardo estaba amenazando con dejar de pagar los honorarios legales si Andrew no luchaba contra los cargos en el tribunal. Podía escuchar la frustración en la voz de Valeria mientras explicaba que su cliente quería una cosa, mientras la persona pagando las cuentas quería algo completamente diferente. Sugería que tuviera una conversación franca con Andrew sobre a qué se estaba enfrentando, tiempo potencial en la cárcel y quién tendría que vivir con las consecuencias de cualquier decisión tomada. Le dije a Valeria que necesitaba una respuesta final para el viernes o la oferta de acuerdo expiraría y iríamos a juicio. Me agradeció por la extensión y dijo que dejaría claro a todos los involucrados que esta era la elección de Andrew. Después de colgar, caminé hasta la oficina de Valentina y le conté sobre la situación. Ella sacudió la cabeza y dijo que eso pasaba todo el tiempo con familias ricas que pensaban que podían controlar todo, incluyendo el sistema de justicia penal. El viernes por la mañana, estaba revisando archivos de casos cuando mi correo sonó con una notificación del sistema judicial. Valeria había presentado la documentación aceptando el acuerdo judicial a las 8:30 de la mañana. Abrí el documento y vi la firma de Andrew en la parte inferior, junto con la certificación de Valeria de que su cliente entendía los términos y estaba entrando con la confesión voluntariamente. Continúa la historia directamente. El tribunal programó la audiencia de sentencia para 2 semanas después, en una tarde de jueves, y de inmediato empecé a trabajar en mi recomendación de sentencia, recopilando todas las pruebas sobre la conducta imprudente de Andrés y su total falta de remordimiento. También me comuniqué con la propietaria del vehículo que Andrés había dañado, y le pregunté si estaría dispuesta a brindar una declaración de impacto de la víctima durante la audiencia. Ella me devolvió la llamada en 1 hora y me mencionó que definitivamente quería hablar, ya que aún se sentía insegura, sabiendo que alguien había conducido tan ebrio en su vecindario. La semana siguiente me quedé hasta tarde la mayoría de las noches, trabajando en el caso de fraude en el que Caterina me había asignado como segunda silla. El miércoles por la noche alrededor de las 7, estaba sola en la oficina revisando registros financieros cuando la seguridad llamó a mi teléfono de escritorio. Me informó que Tomás estaba en el vestíbulo pidiendo verme y sentí un nudo en el estómago, así que le dije al guardia que le comunicara a Tomás que no estaba disponible y que cualquier comunicación debía hacerse a través del abogado de su hermano. El guardia dijo que pasaría el mensaje, y lo escuché hablando con alguien. Antes de volver a la línea y confirmar que Tomás estaba saliendo, permanecí sentada allí durante más de 10 minutos, tratando de concentrarme en las hojas de cálculo frente a mí, pero mis manos temblaban demasiado como para escribir correctamente. Organicé mis cosas y salí por la entrada trasera cerca del garaje. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina y abrí mi correo de trabajo, encontrando un mensaje de Tomás, enviado a las 11:30 de la noche anterior. El asunto decía: por favor, escúchame, y casi lo borré sin abrir, pero algo me impulsó a hacer clic.
El correo contenía 3 párrafos y comenzaba con una disculpa por el comportamiento de su familia durante el Día de Acción de Gracias. Dijo que había estado pensando en esa cena durante meses y se dio cuenta de lo mal que me trataron todos. Escribió que verme en el tribunal procesando a Andrés le hizo entender lo capaz que realmente era yo, y lo equivocado que había estado al dudar de mis habilidades. El último párrafo suplicaba que le diera otra oportunidad y mencionaba que él había cambiado desde que terminamos. Lo leí 2 veces y luego reenvié todo a Caterina sin escribir ninguna respuesta. Ella vino a mi oficina 20 minutos después, sosteniendo una copia impresa del correo. Me indicó que documentara cualquier otro contacto de Tomás y mencionó que si se convertía en un patrón, podríamos necesitar resolverlo formalmente a través del tribunal o del colegio de abogados. La audiencia de sentencia llegó el jueves por la tarde y entré al tribunal con una carpeta que contenía mi recomendación y la declaración de impacto de la víctima. Andrés se sentó en la mesa de defensa junto a Damián, vistiendo un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Kendall, Ricardo, Tomás y Raquel ocuparon la primera fila de la galería detrás de la mesa de defensa. Tomé mi lugar en la mesa de la acusación y organicé mis notas mientras esperábamos a que la jueza entrara. El oficial pidió a todos que se pusieran de pie, y la jueza Hannah entró y se sentó detrás del estrado. Preguntó si ambas partes estaban listas para proceder. Damián confirmó el acuerdo judicial. Me levanté y presenté mi recomendación de sentencia, observando que Andrés no había mostrado ningún remordimiento genuino por poner a otros en peligro y parecía más preocupado por cómo las consecuencias afectarían su propia vida. Describí la grabación de la cámara del tablero que mostraba su conducción imprudente y el casi atropello de un peatón. Expliqué que Andrés había abandonado la escena de un accidente y fue encontrado a 3 cuadras de distancia, aún demasiado ebrio para recitar el alfabeto. La propietaria del auto dañado se levantó cuando la jueza preguntó si quería hablar, dio una breve declaración sobre cómo se sentía insegura en su propio vecindario después del incidente, sabiendo que alguien había conducido de manera tan imprudente, a solo unas cuadras de su hogar, donde sus hijos jugaban afuera. De repente Kendall se levantó de la galería y comenzó a hablar directamente con la jueza, antes de que alguien pudiera detenerla. Dijo que su hijo era una buena persona, que cometió un error, y que no merecía que su vida entera fuera arruinada por algo tan insignificante. La expresión de la jueza se volvió fría y le dijo firmemente a Kendall que se sentara de inmediato. La jueza Hannah explicó en una voz que resonó por todo el tribunal que abandonar la escena después de causar un accidente y casi atropellar a un peatón mientras estaba extremadamente ebrio representaba un grave desprecio por la seguridad pública. Dijo que esto no era un error, sino una serie de malas decisiones que pusieron a personas inocentes en riesgo. Kendall se sentó pero pude verla secándose las lágrimas. La jueza revisó el acuerdo judicial y anunció que lo aceptaba en su totalidad. Le dijo a Andrés que se presentaría en la cárcel del condado en una semana para comenzar a cumplir sus 45 días, sin posibilidad de liberación anticipada. Pasó por cada requisito lentamente, asegurándose de que Andrés entendiera que tenía que completar 200 horas de servicio comunitario dentro de un año y participar en consejería sobre alcohol con prueba de asistencia. Explicó el valor de la restitución que debía por el auto dañado, y la suspensión de su licencia de conducir por 18 meses comenzando de inmediato. Terminó diciendo que necesitaría un dispositivo de bloqueo de encendido por 2 años después de recuperar su licencia. La jueza preguntó si Andrés entendía todos los términos y él asintió, diciendo que sí en voz baja. Ella le advirtió que estos requisitos eran obligatorios y que el incumplimiento de cualquiera de ellos resultaría en sanciones adicionales y posible tiempo en la cárcel. El oficial se acercó a Andrés y comenzó a explicarle los procedimientos para presentarse en la cárcel del condado el próximo jueves por la mañana. Kendall comenzó a llorar fuertemente en la galería y Ricardo se levantó, exigiendo saber si había un proceso de apelación para una sentencia tan injusta. La jueza terminó a Ricardo con una mirada que podría congelar el agua. Le informó fríamente que su hijo se había declarado culpable y que la sentencia era completamente estándar para estas ofensas. Añadió que quizás Andrés debería haber pensado en las consecuencias antes de tomar el volante ebrio y casi matar a alguien. La cara de Ricardo se sonrojó pero se sentó de nuevo sin decir nada más. La jueza despidió a todos y yo reuní mis archivos mientras Damián conversaba tranquilamente con Andrés en la mesa de defensa. Salí del tribunal hacia el pasillo y me dirigí hacia el ascensor. El teléfono levantado grababa vídeo y comenzó a gritar que yo atacaba a Andrés por mi ruptura con Tomás y que todos sabían que estaba abusando de mi posición como fiscal. Seguí caminando sin responder ni hacer contacto visual con su teléfono. 2 guardias de seguridad del tribunal aparecieron del pasillo lateral y uno de ellos se interpuso entre Raquel y yo. El otro guardia le dijo firmemente a Raquel que necesitaba dejar de filmar y salir del edificio. Inmediatamente ella argumentó que tenía el derecho de estar allí. Pero los guardias la escoltaron hacia la salida mientras ella continuaba gritando sobre lo injusto que era todo.
Entré al ascensor y presioné el botón para el piso bajo. Finalmente solté el aliento que había estado conteniendo desde que Kendall se levantó en el tribunal. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja y caminé directo al garaje, subiéndome a mi auto antes de que cualquier otra persona del tribunal pudiera seguirme. Mis manos temblaban mientras sostenía el volante, pero logré conducir de regreso a la oficina sin incidentes. Caterina estaba esperándome en mi escritorio cuando llegué y hizo un gesto hacia la sala de conferencias sin decir nada. La seguí adentro y ella cerró la puerta detrás de nosotros antes de sacar 2 sillas en la mesa. Se sentó frente a mí y me dijo que manejé todo exactamente bien de principio a fin. La preparación del caso fue minuciosa. Mi presencia en el tribunal se mantuvo profesional bajo presión y nunca permití que mi historia personal comprometiera mi juicio. Incluso cuando Kendall intentó convertir la sentencia en un circo, Roy ya la había llamado para expresar que estaba impresionado con la forma en que gestioné una situación tan complicada, y que había casos más importantes viniendo en mi dirección porque probé que podía lidiar con la presión. Preguntó si quería almorzar para descomprimirme y asentí, ya que sentarme sola en mi escritorio parecía imposible en ese momento. Continúa la historia directamente. Caminamos 2 cuadras hasta un pequeño café que solían frecuentar los fiscales y pedimos sándwiches en el mostrador. Valentina habló sobre sus primeros casos mientras aguardábamos nuestra comida, contándome acerca de la ocasión en que tuvo que procesar al padre del novio de la secundaria por malversación. Y cómo era raro ver a alguien del pasado sentado en la mesa de defensa. Dijo que esa extrañeza nunca se desvanece del todo, pero aprendes a separar lo profesional de lo personal y eventualmente el trabajo se convierte solo en trabajo sin importar quién esté involucrado. Nuestros sándwiches llegaron y comimos mientras ella me preguntaba sobre mis próximas asignaciones y cómo me sentía lista para asumir casos más complejos. Le mencioné que deseaba seguir acumulando experiencia en juicios y ella sonrió, afirmando que esa era exactamente la respuesta correcta. Esa noche Laura me encontró en mi restaurante italiano favorito en el centro y nos sentamos en una mesa en la esquina cerca de la ventana. Ella pidió vino para ambas antes de que yo tuviera la oportunidad de mirar. Levantó la copa en un brindis hacia mí, celebrando que había sobrevivido al caso más extraño de la historia legal. Brindamos y tomé un largo trago antes de colocar la copa en la mesa, dándome cuenta de que mis hombros finalmente habían caído desde donde estaban tenso, cerca de mis orejas todo el día. El caso había concluido y Andrés enfrentó consecuencias reales por sus acciones en lugar de conseguir otro pase libre gracias al dinero y las conexiones de su familia. Me demostraba a mí misma que podía lidiar con el proceso de alguien ligado a mi pasado sin desmoronarme ni comprometer mi ética. Laura extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía, comentando que estaba orgullosa de mí por alejarme de Tomás. Lo hice porque quedarme habría significado aceptar su tratamiento para siempre. El mesero trajo nuestros platos de pasta y comimos mientras nos poníamos al tanto de todo, menos del caso. Ella me habló sobre su nueva posición en una firma corporativa y cómo la revisión de contratos era aburrida, en comparación con el drama del tribunal con el que yo lidiaba a diario. Me reí y le dije que podía tener un poco de mi drama si así lo deseaba. Pero ella sacudió la cabeza, diciendo que prefería que su estrés proviniera de puntos y, ¿cómo es que faltantes en lugar de familias hostiles? Terminamos la cena y compartimos un postre mientras hacíamos planes para un viaje de fin de semana a algún lugar pronto, porque necesitaba un descanso del distrito legal y de todo lo relacionado con la familia de Tomás. 2 semanas después, Roy me llamó a su oficina y me entregó una carpeta gruesa, que contenía informes de una docena de robos residenciales. Todos los casos habían ocurrido en el mismo vecindario en los últimos 3 meses. El detective asignado a investigar creía que estaban conectados, basándose en los métodos de entrada y los artículos robados. Roy quería que coordinara con el equipo de detectives y analizara los patrones en todas las escenas del crimen para construir un caso sólido, tan pronto como identificaran un sospechoso. Llevé la carpeta de vuelta a mi escritorio y esparcí los informes en orden cronológico, estudiando los detalles de cada invasión. El ladrón siempre entraba por las ventanas o puertas traseras durante las tardes de días laborables, cuando la mayoría de los residentes estaban en sus trabajos. Se llevaba pequeños electrónicos, joyas y dinero, mientras ignoraba artículos más grandes que serían más difíciles de cargar. 3 víctimas contaban con imágenes de cámaras de seguridad mostrando a un hombre vestido de oscuro y con gorra de béisbol. Sin embargo, las imágenes eran muy granuladas para identificar características faciales. Pasé la semana siguiente reuniéndome con detectives y visitando las escenas de los crímenes para comprender el patrón geográfico. Los robos formaban un conglomerado dentro de un radio de 10 cuadras y siempre sucedían los martes o jueves entre el mediodía y las 4 de la tarde. Creé un mapa marcando cada ubicación y noté que progresaban en un patrón espiral, moviéndose hacia afuera desde un punto central. El detective mencionó que esto sugería que el sospechoso vivía o trabajaba cerca del centro de la espiral.
Estuve de acuerdo en que valía la pena enfocar la vigilancia en esa área. Me zambullí en el análisis de cada detalle del caso, agradecida por el trabajo que exigía mi atención total, y no dejaba espacio para pensar en nada más. Tomás me envió más de 3 correos en los días siguientes antes de que yo los reenviara al administrador de la oficina, solicitando una intervención formal. El administrador redactó una carta en papel con membrete oficial de la Fiscalía, alertando que la comunicación no deseada con una fiscal podría considerarse acoso y resultar en una orden de restricción. La carta fue enviada por correo certificado y Tomás dejó de contactarme después de que firmó el recibo. Mencioné esto a Laura durante un café el fin de semana, y ella comenzó a reír tanto que casi escupe su bebida. Comentó que amenazar con acción legal era aparentemente mi nuevo lenguaje del amor y tal vez debería incluir eso en mi perfil de citas y decidí probar citas en línea nuevamente. Puse los ojos en blanco pero no pude evitar sonreír porque ella no estaba del todo equivocada respecto a lo cómoda que me volvía usando mecanismos legales para resolver problemas personales. La verdad era que practicar el derecho había transformado la forma en que abordaba conflictos en todas las áreas de mi vida. Y ya no me sentía impotente cuando alguien intentaba sobrepasar límites o ignorar mis límites claramente declarados. 3 meses después de la sentencia de Andrés, me encontraba en un tribunal diferente, preparándome para mi primer juicio sola en un caso de agresión doméstica. El acusado supuestamente golpeó a su novia durante una discusión, y ella llamó a la policía con un ojo morado y una herida en el labio. Su abogado era un hombre llamado Enrique Gómez, que llevaba 20 años en la práctica y tenía reputación por su agresividad en el contrainterrogatorio. Pasé semanas preparando a mis testigos y revisando cada evidencia hasta conocer el caso mejor que mi propia dirección. El jurado fue seleccionado y sentado a media mañana y el juez preguntó si ambas partes estaban listas para proceder. Me levanté y afirmé que estaba lista. Enrique asintió desde la mesa de defensa. Mi declaración inicial expuso los hechos de manera clara y sencilla, explicando cómo la víctima testificaría sobre la agresión y cómo el oficial que respondió describiría sus heridas y el comportamiento del acusado al llegar al lugar. Enrique dio su apertura a continuación y argumentó que la víctima tenía un historial de mentir, y que sus heridas podrían haber venido de cualquier lugar. La víctima fue la primera en subir al estrado y la guía a través de los eventos de aquella noche, paso a paso, haciendo preguntas específicas sobre lo que sucedió antes, durante y después de la agresión. Ella se mantuvo tranquila y consistente incluso cuando Enrique intentó desestabilizarla durante el contrainterrogatorio, trayendo a colación problemas de relaciones pasadas que no tenían nada que ver con el hecho de que el acusado la golpeara. El oficial que atendió la llamada testificó después y describió haber encontrado a la víctima llorando en el porche con heridas visibles, mientras el acusado estaba sentado dentro de la casa negándose a salir. Presenté fotos de sus heridas como prueba y el jurado las pasó mientras varios miembros hacían muecas ante las imágenes. Enrique llamó al acusado a testificar y él alegó que la víctima lo había atacado primero, y que solo estaba defendiendo. Pero su historia contradijo la evidencia física y las observaciones del oficial. Mi argumento final se centró en la credibilidad de la víctima y del oficial en comparación con la excusa conveniente del acusado que no aparecía en ningún lugar de su declaración inicial a la policía. El jurado deliberó por menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Roy me llamó a su oficina la mañana siguiente y me senté frente a él, preguntándome si algo había salido mal con el veredicto. En su lugar, sonrió y me dijo que quería ofrecerme una posición en la unidad de delitos graves, lidiando con crímenes más serios como asalto a mano armada, agresión agravada y casos complejos de fraude. Era una promoción que generalmente tardaba 3 años en alcanzar para los fiscales. Pero mis habilidades en juicios y mi ética de trabajo impresionaron a todos en la oficina lo suficiente como para que él quisiera moverme antes. Sentí mi garganta ajustarse y tuve que tragar 2 veces antes de poder hablar y aceptar la posición. Me comentó que empezaría la transición a la nueva unidad el mes siguiente y colaboraría con algunos de los fiscales más experimentados de la oficina que podrían enseñarme técnicas avanzadas de juicio. Agradecí y caminé de regreso a mi escritorio desorientada antes de tomar mi teléfono para llamar a mis padres. Mi madre atendió al segundo tono y le conté sobre la promoción incluso antes de que pudiera decir hola. Comenzó a llorar de felicidad y llamó a mi padre para que tomara el otro teléfono y ambos pudieran escuchar la noticia. La voz de mi padre llegó diciendo que siempre supo que yo sería exitosa y que estaba orgulloso de cómo trabajé arduamente para llegar aquí. Su apoyo se sentía cálido, sólido y completamente diferente a la manera en que la familia de Tomás condicionaba su aprobación, basada en estándares arbitrarios. Permanecí en el teléfono con ellos durante 20 minutos mientras hacían preguntas sobre la nueva posición y qué tipos de casos manejaría. Después de que colgamos me senté en mi escritorio y me permití cuestionar si realmente merecía el reconocimiento. Kathleen me envió un mensaje esa noche preguntando si quería ir a comprar trajes nuevos adecuados para mi promoción y la encontré en una tienda departamental en el centro el sábado siguiente.
Ella sacó blazers y pantalones de mi talla mientras yo probaba en el probador y modelaba cada combinación para su aprobación. Nos reímos sobre cómo que Andrés insistió en que yo no podría haber pasado realmente el examen de la barra, mientras que ahora estaba siendo promovida para procesar delitos graves. Catelyn dijo que la mejor venganza era vivir bien y tener éxito por mérito propio. Y finalmente comenzaba a creer que eso era cierto. En lugar de ser solo algo que las personas te decían para que te sintieras mejor. Con trajes nuevos y 2 pares de zapatos profesionales que me hacían sentir confiada y capaz. Almorzamos después de las compras. Catelyn me compartió historias sobre sus primeros días en delitos graves, advirtiéndome sobre que abogados de defensa jugaban limpio y cuáles intentaban todos los trucos para sacar a los fiscales del juego. Dijo que yo estaba lista para el aumento de responsabilidad y que estaba ansiosa por verme manejar casos más grandes. 4 meses después de la sentencia de Andrés, me detuve en una cafetería cerca del tribunal para tomar un impulso de cafeína por la tarde. Estaba en la fila revisando mi teléfono cuando escuché a alguien decir mi nombre. Y miré hacia arriba para ver a Tomás a 3 metros de distancia con una mujer que no reconocí. Ella era rubia y usaba ropa cara. Y parecía incómoda en el momento en que se dio cuenta de quién era yo. Tomás la presentó como su novia Sara. Y ella me mostró una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Dije que era un placer conocerla. Y me volví hacia el mostrador para hacer mi pedido. Mi café. Tomás intentó mantener una conversación sobre el trabajo. Pero mantuve mis respuestas breves y educadas mientras el barista preparaba mi bebida. Sara se quedó un poco detrás de Tomás y noté que ella miraba hacia la salida como si quisiera irse. Mi café estuvo listo en minutos y lo tomé del mostrador y dije adiós antes de salir sin mirar atrás. No sentí nada al ver a Tomás y su nueva novia desaparecer detrás de mí. Excepto un leve alivio por ya no ser la mujer que estaba a su lado. Esa noche encontré a Aline para nuestras escenas de manual y le conté sobre el encuentro en la cafetería. Ella señaló que no sentir nada era crecimiento. Que la indiferencia era el verdadero opuesto del amor. Y que claramente había superado el dolor que su familia causó. Me di cuenta de que tenía razón porque ver a Tomás no hizo que se me cayera el estómago. Ni que mis manos temblaran o mi mente girara con la pregunta de ¿qué pasaría si sobre nuestra relación? Él era solo alguien que conocía y que tomó malas decisiones sobre lo que priorizar. Y yo había construido una carrera exitosa y una vida feliz sin él ni la aprobación de su familia. Mi carga de casos en delitos graves aumentaba cada semana. Procesé casos de robo a mano armada, donde los acusados robaban tiendas de conveniencia con armas. Lidié con agresiones agravadas donde las víctimas terminaban en hospitales con huesos rotos y heridas de cuchillo. Trabajé en esquemas complejos de fraude donde empresarios robaban cientos de miles a inversores a través de empresas falsas y documentos forjados. Cada caso me desafiaba de forma diferente. Los casos de robo exigían coordinación con detectives de la policía que recolectaban evidencias de las escenas del crimen. Los casos de agresión significaban entrevistar a víctimas traumatizadas que luchaban para relatar lo que les había sucedido. Los casos de fraude involucraban estudiar registros financieros hasta que mis ojos se nublaban de hojas de cálculo y estados bancarios. Abogados de defensa que inicialmente me desestimaron como inexperta, comenzaron a tratarme con respeto. Después de que gané varios juicios, me llamaban bien preparada y minuciosa en mis presentaciones. Otros fiscales me pedían consejos sobre técnicas de examen de testigos. La reputación que construí parecía merecida a través de noches estudiando jurisprudencia y fines de semana practicando declaraciones iniciales en mi apartamento. 6 meses después de que Andrés finalizó su sentencia de prisión, me detuve en una cafetería cerca del tribunal para almorzar. Estaba regresando a mi auto cuando vi a alguien con chaleco naranja recogiendo basura a lo largo del camellón de la carretera. Andrés estaba usando una de esas herramientas de agarre para recolectar latas de refresco y restos de comida rápida mientras los autos pasaban zumbando. Nuestros ojos se encontraron por tal vez 2 segundos antes de que él mirara al suelo y continuara trabajando. Seguí caminando hacia mi auto sin perder el ritmo. Él enfrentó consecuencias reales por conducir ebrio y poner en peligro a otras personas. Tal vez aprendió algo al perder su licencia y pasar fines de semana limpiando carreteras, tal vez no. De cualquier forma, hice mi trabajo y pasé al siguiente caso. 3 semanas después, mi facultad de Derecho llamó preguntando si hablaría para alumnos actuales sobre carreras en la Fiscalía. Estar en el mismo auditorio donde asistía a clases de proceso penal hace 3 años se sentía extraño. Los alumnos parecían tan jóvenes y nerviosos, tomando nota sobre todo lo que decía sobre preparación de juicio y entrevistas a testigos. Hablé sobre encontrar un trabajo que correspondiera a sus valores en lugar de solo perseguir salarios de grandes bufetes. Mencioné que no debían dejar que nadie les hiciera dudar de sus logros o cuestionar si merecían su éxito.
Varios alumnos me abordaron después queriendo consejos de mentoría. Una mujer dijo que estaba preocupada por ser tomada en serio como fiscal, porque fue a una universidad estatal en lugar de a una de la Ivy League. Le dije que también fui a una universidad estatal y me gradué tercera en mi clase. Y que la competencia en el tribunal importaba más que donde obtuviste tu título. Ella pareció aliviada y pidió mi dirección de correo electrónico. Roy pasó por mi oficina el lunes siguiente con una carpeta gruesa. La lanzó en mi escritorio y dijo que fui designada como segunda silla en un caso de corrupción que involucraba a un miembro del Consejo de la ciudad. Acusado de aceptar sobornos, la fiscal principal era alguien llamada Jennifer, que estaba en la oficina desde hacía 15 años y ganó algunos de los casos más grandes de la historia del condado. Trabajar de cerca con ella en un caso tan importante parecía una validación de que realmente había llegado como abogada. El caso involucraba a un miembro del consejo que votó para aprobar contratos de construcción a cambio de pagos en efectivo y regalos costosos. Teníamos registros bancarios mostrando depósitos que correspondían a las fechas de votos importantes. Teníamos llamadas telefónicas grabadas donde el miembro del consejo discutía los valores de pago. Contábamos con el testimonio del dueño de la empresa de construcción que acordó cooperar a cambio de cargos reducidos. Jennifer me asignó la tarea de lidiar con varios testigos y ayudar a preparar exhibiciones. Pasé días organizando cientos de páginas de documentos financieros en carpetas con pestañas codificadas por colores. Practiqué mis exámenes de testigos hasta poder anticipar cada posible objeción de la defensa. Jennifer revisó mi trabajo e hizo sugerencias sobre el ritmo y el énfasis, enseñándome técnicas que ella había desarrollado a lo largo de años de juicios, 8 meses después de que Andrés completara su sentencia. Cheryl me arrastró a un evento de networking legal en un hotel en el centro. Fiscales de condados cercanos se reunieron en una sala de conferencias, disfrutando de vino y lamentándose por jueces complicados. Conocía a otros colegas. Jóvenes abogadas que comprendían la presión de lidiar con pesadas cargas de casos y presupuestos ajustados. Compartimos relatos sobre abogados defensores que intentaban maniobras deshonestas y testigos que cambiaban su declaración en el estrado. Una fiscal de un condado vecino me relató un caso en el que la madre del acusado trató de sobornarla en el baño del tribunal. Otra describió un juicio en el que el abogado defensor accidentalmente admitió la culpabilidad de su cliente durante las declaraciones iniciales. Las conversaciones eran revitalizantes de una forma que las pláticas con personas ajenas a la ley nunca podrían ser. Estas personas entendían el trabajo y el estrés, así como la extraña satisfacción de obtener un veredicto de culpabilidad. Intercambié números de teléfono con varias abogadas que se convirtieron en amigas genuinas en los meses posteriores. Mientras me preparaba exhibiciones para el juicio de corrupción, mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañera de cuarto de la Facultad de Derecho. Ella había participado en un evento de calidad, donde Kendall estaba quejándose en voz alta sobre la fiscal que había atacado a su hijo. Mi compañera de cuarto aparentemente le informó a Kendall que yo me gradué tercera en nuestra clase. Y sugirió que tal vez su hijo no debería haber conducido bajo los efectos del alcohol y poner en peligro a personas inocentes. Kendall aparentemente se quedó callada y se fue sin responder. Sonreí mientras mi teléfono sonaba y volví a organizar registros financieros. El juicio de corrupción se inició una mañana de lunes con la selección del jurado. Jennifer y yo pasamos 2 días interrogando a jurados potenciales sobre sus opiniones acerca del gobierno y su capacidad para seguir evidencias financieras complejas. El juicio duró 3 semanas, con docenas de testigos y cientos de exhibiciones. Lidié con varios testigos clave, incluyendo a un contador forense que rastreó el dinero del soborno a través de múltiples cuentas bancarias. Mi examen fue claro y enfocado, llevando al jurado a través de cada transacción con gráficos y líneas de tiempo. El abogado defensor intentó confundir al contador con preguntas complicadas sobre normas contables, pero mi preparación se mantuvo firme y el testimonio permaneció sólido. También interrogué al dueño de la empresa de construcción que describió cómo entregó dinero a un miembro del consejo en garajes de estacionamiento y baños de restaurantes. El equipo legal del acusado no pudo desestimar su testimonio porque corroboramos cada encuentro con registros telefónicos y grabaciones de vigilancia. Jennifer me comentó durante un descanso para el almuerzo que mi preparación de testigos había sido excepcional. El jurado deliberó durante 2 días antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. La fiscal principal acreditó mi preparación de testigos como un factor importante en la victoria, al hablar con los reporteros fuera del tribunal. Roy me llamó a su oficina a la mañana siguiente y dijo que estaba lista para comenzar a manejar casos importantes como fiscal principal. El reconocimiento profesional parecía ser todo lo que había trabajado desde que aprobé el examen de la barra. 9 meses después de que Andrew terminó, me levanté para dar mi declaración inicial en un caso de agresión agravada como fiscal principal. El acusado había golpeado a su víctima lo suficiente como para romperle la mandíbula y 3 costillas.
Me sentí completamente cómoda y segura explicando las evidencias al jurado. No quedaba rastro de la duda que la familia de Tomás intentó sembrar en mi mente. El juicio duró 4 días y el jurado declaró culpable en todos los cargos. Esa noche me regalé una cena en un restaurante elegante en el centro. Me senté sola en una mesa revisando mis notas del caso y planificando mi próximo juicio. La carrera que construí era exactamente lo que deseaba cuando decidí ir a la Facultad de Derecho. Demostré que cada uno de los comentarios despectivos de Kendall estaba equivocado sin tener que hablar con ella nuevamente. Mis logros hablaban más fuerte que cualquier burla que ella pudiera hacer. Pasaron meses desde que salí de la casa de Tomás, y Roy me llamó a su oficina una mañana de martes para asignarme el caso más grande de mi carrera. Una gran operación de tráfico de narcóticos había estado operando a través del puerto durante 2 años. Y los agentes federales finalmente reunieron suficientes evidencias para presentar cargos contra 15 acusados. Roy se sentó detrás de su escritorio mirándome con seriedad y dijo que quería que fuera la fiscal principal porque había demostrado ser capaz de manejar casos complejos con múltiples partes en movimiento. Pasé las siguientes 3 semanas trabajando 16 horas al día con un equipo de agentes de la DEA y contadores forenses que me guiaron a través de manifiestos de envío, transferencias electrónicas y fotos de vigilancia tomadas de camionetas sin marcar. La evidencia llenó 12 cajas de archivo y organicé todo en una línea de tiempo que mostraba cómo la operación movía el producto de barcos de carga a puntos de distribución en 3 estados. 2 investigadores llamados Haroldo y Jennifer me ayudaron a preparar entrevistas con testigos y ensayamos el testimonio hasta que pude anticipar cada pregunta que la defensa pudiera hacer. El caso probablemente haría titulares cuando fuera a juicio y sentía el peso de esa responsabilidad cada vez que revisaba otra pila de documentos que probaban cuánta cocaína había pasado por nuestra ciudad. Cheryl me invitó a cenar el viernes por la noche para celebrar mi aniversario de 1 año en la oficina de la fiscalía y nos sentamos en nuestro restaurante italiano favorito bebiendo vino mientras ella me miraba con esa expresión de orgullo. Señaló cómo me veía diferente de la mujer que había estado en esa mesa durante una cena de acción de gracias, sosteniendo los resultados de mi examen de la barra mientras todos los demás estaban con Ryan. Ahora estaba más segura, más consciente de mis habilidades, completamente cómoda con mi identidad profesional, sin importar lo que otros pensaran. La duda que la familia de Tomás intentó inculcar en mi mente se desvaneció en algún momento entre mi primera victoria en el juicio y el archivo número 50 de mi caso. Levantó su copa y dijo que me estaba convirtiendo exactamente en la abogada que debía ser, y le creí porque las evidencias lo respaldaban. Encontré a Declan en el tribunal la semana siguiente y él me detuvo en el pasillo para mencionar que Andrew había cumplido con todos sus requisitos judiciales y parecía genuinamente cambiado por la experiencia. Andrew estaba asistiendo a reuniones de AA 3 veces a la semana, aunque su sentencia solo requería una. Y Declan comentó que nunca había visto a alguien tomar su recuperación tan en serio después de una primera ofensa. Luego Declan mencionó casualmente que Tomás y su nueva novia habían terminado porque su familia la trataba de la misma manera en que me trataban a mí, haciéndola sentir pequeña y estúpida en cada reunión familiar hasta que no pudo aguantar más. Sentí un momento de empatía por ella antes de seguir con mi día, porque ella no era mi problema que resolver. Esa noche me senté en mi escritorio preparándome para el juicio de tráfico de narcóticos y pensé en lo lejos que había llegado desde aquella mujer en la cena de acción de gracias. Construí una carrera exitosa a través de trabajo arduo y competencia genuina, probando mi valía dentro y fuera del tribunal y aprendí que la única validación que necesitaba era mi propio conocimiento de que había ganado todo lo que logré. La opinión de la familia de Tomás nunca importó. Y alejarme de personas que no podían reconocer mi valor fue la mejor decisión que tomé. Espero que esta historia te haya atrapado tanto como a mí. Te agradecería muchísimo si te suscribes, me dejas un like y me sigues en Facebook y YouTube. Con tu apoyo, me motivas a seguir investigando y traerte una historia nueva cada día. Gracias por acompañarme en este relato y nos vemos en el próximo relato.